Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta, hermanos, es una orden para los tiempos finales. Yo he titulado la reflexión de esta noche: gratitud en los tiempos finales. ¿Por qué digo que esta es una orden para los tiempos finales? Porque Pablo no escribió este mandato para tiempos fáciles. Él escribió este mandato a una iglesia que estaba siendo perseguida, confundida, atacada desde afuera y tentada desde adentro. ¿Por qué lo digo? Miren el capítulo 1, verso 3. Dice Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. Pero ahora miren el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué, hermanos? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibió la palabra de Dios la iglesia de Tesalónica? Con gozo, pero en medio de ¿qué? De gran tribulación. Ahora mire capítulo 2, versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así que los hermanos de Tesalónica habían, hermanos, padecido. Y cuando la Biblia habla de padecer, está hablando, hermanos, de sufrir persecución, de sufrir oposición, de parte, dice, de los mismos judíos. Ahora vean el capítulo 3, versículo 3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hermanos y hermanas, este es el contexto de 1 Tesalonicenses 5:18, que es nuestro texto base de esta noche. El contexto es que la orden de ser agradecidos es para una iglesia que no la estaba pasando fácil, como decimos, pues estaba siendo perseguida, atacada desde afuera y atentada desde adentro. Y yo pregunto:
los tiempos finales que estamos viviendo no son parecidos a los que pasó Tesalónica. Hermanos, también en estos tiempos, este versículo de ser agradecidos en todo tiene relevancia. Porque también la iglesia de los tiempos finales, que somos nosotros, está enfrentando, en primer lugar, una degradación moral que se mira pampante aún en medio del cristianismo. Un hermano me decía ayer, yo le preguntaba por la iglesia, cómo estaba, qué había pasado con la iglesia. Y dice, pastor, dice, fue difícil, dice. Enfrentamos de todo, zarandeos, pero lo más terrible, dice, es enfrentar a uno de nuestros hermanos que de repente comenzó a ponerse vestido y presentarse delante de nosotros vestido como mujer. Y fue difícil, pastor, dice. Lo aconsejamos, le hicimos ver de que esa práctica Dios no la aprobaba, pero él no le importó. Y lo hacía a propósito de presentarse así. Una degradación moral terrible. La iglesia de hoy está enfrentando eso, aún dentro de algunos que se hacen llamar cristianos. Y ya no digamos las crisis globales que están ocurriendo. La iglesia en medio de estas crisis globales no le es fácil avanzar. Y si le agregamos la confusión espiritual, unos diciendo que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no es divino, otros metiendo otro tipo de vientos de doctrina. Hay confusión espiritual aún en la iglesia remanente. Y qué no decir de los ataques a las libertades que hemos visto en los años anteriores y que se avecina todavía más fuerte. La iglesia de los tiempos finales está enfrentando situaciones parecidas a las que enfrentó Tesalónica. Hermanos, las señales proféticas, cómo se ve que se cumplen cada día. Y viene el apóstol Pablo y dice, en todo esto, dice, ¿qué cosa debemos dar? Gracias. Den gracias. No es una forma decorativa de escribir aquí la de Pablo, hermanos, sino que más bien es como una exhortación a una disciplina espiritual para sobrevivir en estos últimos días. La Biblia dice que en los últimos días, una de las cosas que le va a caracterizar a la humanidad es la ingratitud. Leamos 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo vendrían los tiempos peligrosos? En los postreros días, es decir, en los tiempos finales, donde habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y vean ustedes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué cosa? Evita. Pero fíjense ustedes, aparece la ingratitud aquí. Los hombres de los últimos días, dice, dentro de todo lo que tendrán, ¿será que también son ingratos? La ingratitud, hermanos, es la señal de una decadencia espiritual que existe ahora. Así que
Lo opuesto a la ingratitud en estos tiempos finales, lo opuesto a la ingratitud es ¿qué cosa? La gratitud. En otras palabras, la única manera de contrarrestar la ingratitud de los seres humanos es que el pueblo de Dios sea agradecido. Mientras el mundo se vuelve más quejoso, amargado y desagradecido, el pueblo de Dios debe volverse más agradecido, más firme y más dependiente del Señor. Hermanos, es interesante que Pablo no dice, den gracias por todo, sino que dice, ¿qué cosa? Den gracias en todo. ¿Habrá una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo? ¿Hay una diferencia, sí o no? Claro, hermanos. Cuando Pablo dice, den gracias en todo, él está diciendo, den gracias cuando todo salga bien, pero también den gracias cuando todo salga mal. Den gracias en las victorias, pero den gracias también en las derrotas. Den gracias en los días soleados, pero también den gracias en las noches oscuras. Den gracias cuando las respuestas de Dios son claras, pero también den gracias cuando Dios guarde silencio y como que no hay respuesta clara. Hermanos y hermanas, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos agradecer cuando lo que estamos viviendo no le vemos lógica, no le vemos sentido? ¿Cómo podemos agradecer en esos momentos, en esos tiempos? Saben que Pablo, cuando él dice sean agradecidos en todo, no lo está diciendo como una respuesta psicológica a lo que no entendemos, ni como una respuesta emocional, sino que Pablo, cuando le dice a los de Tesalónica, denle gracias en todo al Señor, les está dando prácticamente allí la respuesta espiritual que ellos más les puede ayudar. Es más, les dice Pablo que agradecer a Dios en todo es su voluntad. Oh, mis hermanos, a mí me impacta cuando dice, den gracias en todo. Hay personas que no entienden este versículo y creen que Dios les está pidiendo que den gracias por todo. El que entiende que debemos de dar gracias por todo, cree que le debemos de dar gracias por el cáncer que tenemos. Creen que debemos de darle gracias a Dios por la diabetes que tenemos. Creen que debemos darle gracias a Dios por la hipertensión que tenemos, por la enfermedad que tenemos. Los que entienden que debemos de darle gracias a Dios por todo, hasta se paran y dan testimonio y dicen, bueno, hermanos, pues hay que dar gracias a Dios por todo. Dice, si es la voluntad de Dios que esté enfermo, hay que dar gracias a Dios por eso. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no dice que le dé gracias a Dios por el cáncer que tienes. La Biblia no dice que le dé gracias a Dios por la diabetes que tienes. La Biblia no dice que le dé gracias a Dios por la enfermedad que tienes. Pero sí dice que le des gracias a Dios en medio del cáncer que tienes. Sí dice que le des gracias a Dios en medio de la enfermedad que tienes. No por la enfermedad que tienes, sino en medio de la enfermedad que tienes. Hermanos, Él no nos pide agradecer por el pecado. Él no nos pide agradecer por la enfermedad o el sufrimiento como que si fuera algo bueno. Él nos dice que agradezcamos en todo. Eso significa que debemos ser agradecidos, hermanos, aún
en las pruebas. Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en todo? Porque, hermanos, en medio de todo lo que nos pasa, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue estando con nosotros. La presencia de Dios no se ha alejado de nosotros en medio de lo que nos está pasando. Y debemos dar gracias a Dios porque Él puede transformar lo puede transformar lo malo en bueno. ¿No dice así el apóstol Pablo en Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? Leámoslo. Romanos 8:28. Dice el apóstol Pablo, y sabemos qué cosa, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puede una enfermedad ayudarnos a bien? Pregunto. ¿Puede una enfermedad ayudarnos a bien? ¿Sí o no? Aunque finalmente nos muramos por esa enfermedad, ¿puede eso ayudarnos a bien? Les voy a contar una anécdota. En Shepherd, una señora que tenía cáncer llamó una vez y dijo: yo tengo cáncer y quiero saber si ustedes me reciben allí y me pueden sanar del cáncer. Mi esposa le dijo: nosotros no sanamos a nadie. El único que sana es Cristo Jesús. Si usted tiene fe en el Señor y quiere venir aquí a ponerse en sus manos, puede venir, pero nosotros no le podemos sanar. No, dice ella, yo quisiera que ustedes me digan que si ustedes me pueden sanar. No, no podemos decirle eso. Ok, dijo, gracias. Creo que como al mes volvió a llamar. Y dijo: mire, yo me estoy poniendo cada vez más mal con este cáncer. Yo quisiera, por favor, dice, ir con ustedes, pero quisiera que me digan, que me den esperanza de que allí ustedes me van a sanar del cáncer. Y se le repitió lo mismo. El único que da esperanza es Jesucristo. Y el único que sana es el Señor. Nosotros solo somos las manos de Jesús, aplicando los remedios naturales en los cuerpos de las personas, pero el que sana es Cristo. Si usted tiene fe en Él, puede venir. Y miren, volvió a colgar. Allá como al mes otra vez, vuelve a llamar. Y dice: yo sé que ustedes no me dan garantía de que yo me puedo sanar ahí. Yo sé que ustedes me han dicho que ustedes no sanan a nadie, pero ya no puedo más, dice. Por favor, regístrenme y voy a ir a ponerme en las manos de Dios. Cuando esa mujer llegó, hermanos, el rostro que llevaba era un rostro como de muerto, completamente pálida aquella mujer, y caminando con un andador, con una gran dificultad. Y en las mañanas, cuando su servidor predicaba, yo la miraba, que ella miraba hacia la ventana, nunca veía hacia adelante, donde yo estaba. Y como eso del tercer o cuarto día de la primera semana de tratamientos, me le acerqué y le dije: ¿cómo se siente? Me dice: todavía no siento en mi cuerpo, dice, esa fortaleza física que he venido a buscar aquí, pero hay algo que estoy encontrando, dice, y es que estoy encontrándome con el Señor otra vez, porque yo andaba, dice, fuera de la iglesia. Yo andaba alejada de Dios cuando agarré este cáncer, y yo no tenía
más interés en las cosas del Señor. Por eso cuando llamaba es que siempre mejor colgaba, porque no tenía lo que se requiere aquí, que es fe. Pero ahora dice, cuando yo todas las mañanas oigo estos mensajes, usted ve que yo no volteo a ver para adelante, siempre estoy mirando hacia la ventana. Es porque estoy llorando, dice. Porque cada palabra que estoy oyendo y cada texto que usted presenta me llega al corazón y Dios me está quebrantando. Y estoy sintiendo, dice, paz espiritual. Les pregunté a ustedes que si en la enfermedad Dios puede convertir las cosas para bien. Y aquí estamos viendo un caso de que en la enfermedad, esta mujer, está el Señor, su enfermedad, convirtiéndola para algo bueno, porque ella, en medio de la enfermedad, se está encontrando con Jesús. Cuando terminó la primera semana de tratamientos, era un viernes, yo la vi que andaba caminando sin el andador, a saber dónde lo había dejado el andador, pero andaba caminando ella, paseándose por todas partes. Cuando entramos a la segunda semana, esa mujer tenía en el rostro, hermanos, una vitalidad, un color, una fortaleza física. Esa mujer andaba feliz allí. De manera que cuando terminaron los 15 días, ella no se quería ir. Y dijo, por favor, no me dan lugar para quedarme, dijo, para el siguiente grupo. Y se le dijo, el siguiente grupo va a comenzar dentro de 15 días. Y ahorita todos los voluntarios se van a sus casas con sus familias y luego van a regresar. Y como ella vivía a una hora de Shepherd, dijo, pues entonces, dijo, apártenme un espacio para regresar dentro de 15 días. Hermanos, regresó ella. Esta vez ya no miraba hacia la ventana para llorar. Esta vez cantaba. Esta vez estaba atenta a la palabra. Se le veía a ella, hermanos, que estaba conectada con el Señor. Y ya su rostro se miraba muy alegre. Y en estos otros 15 días ocurrieron cosas maravillosas con ella. Porque fuimos con los pacientes al mar, allá en una playa que está de Galveston para allá, que se llama Port Bolívar. Allí lo llevamos a los pacientes. Y esa mujer, hermanos, corría en la playa. Corría, saltaba cuerdas con los otros pacientes. Era una mujer, hermanos, que no tenía ningún rastro de enfermedad. Se veía feliz. De manera que cuando terminaron los 15 días, el esposo llegó feliz y dijo, pastor, dijo, nunca pensé volver a ver a mi esposa así, dice. Los hijos bien contentos, llegaron a traerla y ellos se fueron felices de Shepherd. Un día, inmediatamente después que ella se fue, a los días hicimos un congreso allí. Y uno de los asistentes al congreso dijo, platicando conmigo, dijo, aquí vino una paciente a este lugar que se había alejado de Dios. Andaba prácticamente ella fuera de los caminos del Señor, en apostasía. Agarró la enfermedad del cáncer. Pero aquí en este lugar, dijo, ella se volvió a encontrar con Cristo y volvió a la iglesia. Y ahora en la iglesia estamos felices todos, dice, de ver cómo ella da testimonio. Y todos en la iglesia se gozan de ver la rehabilitación que ella ha tenido. Yo estaba muy contento, hermanos, pero de repente ocurrió algo que yo hasta ahora no le encuentro respuesta. Todavía yo le pregunto al Señor, ¿qué pasó aquí, Señor? Cuando vino el Labor Day en septiembre, ella fue con la familia a un lago por allá de su pueblo y fueron a disfrutar, a pasar el día. Y ella, hermanos, allí, después de haberse bañado en el lago, le comenzaron a salir unas llagas en su cuerpo. Se contaminó con las aguas del lago. Comenzaron a salir unas llagas horribles en su cuerpo, de manera que tuvo que ir de emergencia al hospital. En el hospital le metieron unos medicamentos para contrarrestar la contaminación que tenía, pero esos medicamentos acabaron de ponerla tan mal que un día me llamó y dijo, pastor, venga a ungirme. Venga a ungirme porque
yo siento que me muero. Y hermano, yo llegué allá a ungirla y le dije, hermana, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago que los ungimientos son ceremonias donde debe haber confesión de pecados y reconciliación entre la familia. Así que voy a pedirle a su esposo y a sus hijos que entren aquí al cuarto. Yo me voy a salir y ustedes hablen entre ustedes. La Biblia dice aquí que hay que confesarnos las ofensas los unos a los otros. Así que arréglense, pónganse a cuentas, reconcíliense y ahí me avisan cuando estén listos. Y entonces ya entró el esposo y los hijos. Yo me fui ahí afuera. Y entonces ya al rato me llamaron. Ya se habían arreglado, estaban en paz. Y le dije, ok, ahora voy a poner el aceite. Pero antes de poner el aceite quiero preguntarle, ¿qué quiere usted que yo le pida al Señor? Y dijo, que cuando Él venga en las nubes de los cielos, me dé el privilegio de estar con Él en el reino de los cielos. Hermanos, puse ese aceite, la puse en las manos del Señor y le dije al Señor que le diera lo que era mejor para ella. A los días el esposo dijo, pastor, mi esposa ya descansó. Y dijo que quería que cuando descansara, que usted tuviera el servicio fúnebre. Hermanos, fuimos a esa ciudad de Lufkin, Texas, y esa funeraria estaba a reventar. Y la gente empezaba a hablar, pasaban algunos a decir cosas de ella. Y hubo uno que pasó y dijo, ella dijo, ya está con el Señor, dijo. Ella ya está en el cielo. Y bueno, ya la ponían en el cielo. Y yo dije, voy a tener que decir la verdad porque aquí se ha dicho una mentira. Y entonces comencé a presentar el mensaje. Y empecé a hablar de Lázaro. Y empecé a decir de cómo Lázaro, muy amigo de Jesús era, pero después de muerto él no estaba en el cielo. 4 días tenía de muerto. ¿Y dónde estaba? En la tumba. Y cuando Cristo lo resucitó de la tumba. Él no dijo, Lázaro, ven. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y hermanos, cuando yo presenté eso allí, e hice saber de que por muy amigos que seamos de Jesús, no vamos inmediatamente al cielo, sino que será hasta cuando Jesús venga por segunda vez que vamos a ir. Esa gente, hermanos, y especialmente ese hombre se me quedó mirando como que dice, estás echando a perder todo lo que dije. Y yo dije, y la hermanita, dije yo, que está aquí con nosotros, yo puedo decir con toda propiedad, porque la ungí, porque le vi los últimos días de su vida en nuestro centro de estilo de vida, cómo se conectó con el Señor nuevamente, cómo estaba ella con su fe otra vez fortalecida. Yo puedo decir con toda propiedad que ella la vamos a poner en la tumba esta tarde, pero que en la mañana gloriosa Cristo la volverá a levantar. No, ese amén retumbó ahí en esa funeraria. Hermano, fue algo maravilloso poner a esa hermana en la tumba con una gran esperanza y con una gran confianza de que la vamos a volver a ver. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Y la enfermedad a ella le ayudó ¿para qué? Para bien. Porque la enfermedad a ella le ayudó para buscar de Cristo nuevamente, para conectarse con Cristo otra vez y para nuevamente, hermanos, estar reconciliada con Dios. Así que la gratitud en todo tiempo, aún en la enfermedad, aún en el cáncer, aún en la diabetes, aún en la hipertensión, aún en la enfermedad, aún en el problema familiar, aún en el problema financiero, la gratitud, aún en medio de eso, es una característica para los tiempos finales. Hermanos, la gratitud cambia nuestra perspectiva. La gratitud desenfoca el problema y nos enfoca ¿en quién? En Cristo. Cuando agradecemos, hermanos, cuando agradecemos, no alimentamos el miedo ni la queja, sino que alimentamos nuestra fe. La gratitud abre la puerta a la paz. Por eso dijo el apóstol Pablo, sed agradecidos. Hermanos, el corazón agradecido experimenta paz aún sin ver
soluciones. La gratitud es un acto de guerra espiritual. Cuando agradecemos en la enfermedad, declaramos que nuestra vida no está en las manos del diagnóstico, sino que nuestra vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Ayer me hablaba un hermano nuestro de la iglesia de Houston y me dice: pastor, ¿cómo está? Bien, hermano, le digo. ¿Y usted? Aquí, dice, agonizando. Agonizando. Yo escuché que me hablaba de una manera bien así, bien como una persona que tiene salud. Y dice, cuando le digo agonizando, es porque estoy agonizando mentalmente. Porque en estos días me han diagnosticado cáncer del colon en etapa 4. Y después me hicieron un MRI y descubren que ahora mi cáncer también ya está en el hígado. Y cuando yo le digo que estoy agonizando mentalmente es porque yo estoy asumiendo que me voy a morir. Y hermanos, le dije: hermano, no asuma que va a morir. Asuma que Dios está con usted. Asuma que la presencia de Dios lo acompaña en este diagnóstico, en esta enfermedad. Le voy a enviar, me dice, las fotos de cómo está mi colon. Y sí, está destruido. Se ve dramático eso. Y yo digo, ¿será que este hermano, en medio de su cáncer de colon, en medio de su cáncer de hígado, él puede agradecer a Dios? No por el cáncer, pero sí en medio del cáncer, ¿será que él puede agradecer a Dios? Pablo dice que demos gracias ¿en cuándo? En todo, en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas. Hay que dar gracias en todo. Y cuando agradecemos, hermanos, en todo y aún en la enfermedad, estamos prácticamente diciendo que nuestra vida no está en el diagnóstico, en las manos del diagnóstico, sino en las manos de Dios. Cuando agradecemos también en las crisis, cuando agradecemos en las crisis, hermanos, estamos diciendo que Dios proveerá. Cuando agradecemos en el dolor, estamos declarando que no estamos solos. La Biblia presenta ejemplos de hombres que en medio del dolor dieron gracias a Dios. Vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1 para ver aquí un modelo de gratitud. Y como mañana nadie va a trabajar, aguántense un poquito porque vamos a seguir aquí. Ya me encendí con el Espíritu Santo aquí, así que mire lo que dice Job 1. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice así, al 21. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos a un hombre que en medio del dolor, ¿qué está haciendo? Agradeciendo a Dios.
bendiciendo a Dios, alabando a Dios en medio del dolor. Él agradece a Dios. Ya lo había perdido todo materialmente. Había perdido su hacienda. Había perdido toda, digamos, su economía. Pero ahora pierde lo que más un padre ama, como son sus hijos. Mueren sus hijos, todos en un mismo día. Pero en medio del dolor por la muerte de sus hijos, él agradece a Dios, adora a Dios y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí tenemos un modelo de gratitud, un ejemplo de alguien que agradece a Dios en todo. Él no agradece porque sus hijos se han muerto. Él no agradece por todo lo que ha perdido, pero agradece en todo eso. Agradece en medio de eso. Yo no sé aquí quién de nosotros va a perder un ser amado más primero que otro. No sé quién de nosotros aquí vaya a tener que pasar por una prueba de que pierde un hijo, pierde a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa. No sé, hermanos, ¿quién aquí va a ser el primero que va a tener que pasar por una prueba de esas? Pero si de algo te va a servir este sermón, es de que cuando eso ocurra, agradezcas a Dios en todo. Agradezcas a Dios por ese hijo que te dio, por los años que conviviste con él, por los años que lo viste crecer, por el privilegio que te dio el Señor de ser su padre, de ser su madre, de haber sido el instrumento para que viniera al mundo. Agradecerle a Dios por todos los momentos que reíste con él, por haber disfrutado, paseado con él. Darle gracias a Dios por todo el tiempo que lo estuviste contigo. Darle gracias a Dios por esa madre que te trajo al mundo, porque estuviste con ella, porque ella te amamantó, porque ella te crió, porque jugaste con ella algunas veces. Dale gracias a Dios por el tiempo que tuviste a esa madre contigo. Esos momentos de dolor deben ser momentos para darle gracias a Dios. Pablo dice: sean agradecidos en todo. Pero hay momentos cuando el dolor es tan terrible que lo que menos hacemos es agradecer. Y nos la pasamos más en el dolor, en el lamento, en el sufrimiento. Pero este tema nos está preparando, hermanos, para que nos acordemos de darle gracias a Dios. Aquí Job está dando un gran ejemplo de un hombre que da gracias a Dios en todo. Pero vamos a ver otro ejemplo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Otro ejemplo de gratitud. Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía, hermanos? Daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuándo Daniel se puso a dar gracias, hermanos? Cuando el edicto había sido firmado. ¿Y ese edicto era en contra de quién? En contra de él. Ese edicto era en contra de él. Ese edicto era para darle muerte a él mismo. Pero cuando él sabe que el edicto ha sido firmado, no da gracias por el edicto que ha sido firmado, pero en medio del edicto que ha sido firmado, él le da gracias a Dios, como lo solía hacer antes. Uno de nosotros lo que hace es agarrar las maletas y ver si salimos huyendo, a ver dónde nos vamos a esconder. Pero él dice, en su recámara, se arrodillaba 3 veces al día, allí oraba y le daba gracias a Dios, igual como lo hacía cuando no había edicto firmado, cuando no había nada en contra de él, cuando no había decreto de muerte en su contra, y le agradecía a Dios. Así ahora, en el problema,
en la amenaza de muerte, él sigue orando y sigue dando gracias a Dios. ¿Cuántos decimos amén por esto, hermanos? Este es un modelo de gratitud de una persona que da gracias a Dios en todo. No por todo, sino en todo. Pero hay otro modelo de gratitud. Vamos a Hechos. Hechos 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25. Y aquí encontramos lo siguiente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué cosa? Los oían. ¿Cómo estaban Pablo y Silas en la cárcel? Estaban encadenados, estaban azotados. ¿Pero qué hicieron ellos? Cantar himnos a Dios y oraban. En otras palabras, estaban dándole gracias a Dios en todo. No por los azotes, no por la cárcel, sino en medio de los azotes, en medio de las cadenas, en medio de la cárcel, ellos daban gracias a Dios en todo eso. Yo siempre me gusta hacer este ejemplo. Y yo digo que Pablo, con sus cadenas, con su espalda toda azotada, le dijo a Silas: sácate el lignario y comencemos el servicio de canto, porque aquí va a haber campaña esta noche. Yo voy a empezar a predicar y todos estos presos van a oír el mensaje, todos estos presos van a oír el evangelio. Y hermanos, ¿qué pasó en los momentos de regocijo, en los momentos de reavivamiento, en los momentos de alabanza, en los momentos de oración? ¿Qué pasó, hermanos? Comenzó a temblar. La cárcel se abrió. Los presos, hermanos, quedaron libres. ¿Y el carcelero, qué pasó con él? A quitarse la vida. Y Pablo dijo: no te la quites. Aquí estamos todos, le dijo. Lo único que hemos hecho, dijo Pablo, es dar gracias a Dios en todo. En medio de estos azotes, en medio de esta cárcel, lo que hemos hecho es cantar, lo que hemos hecho es orar. Así que no te quites la vida. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué haré, dijo, para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hermanos y hermanas, ahí nosotros vemos que el agradecimiento a Dios abre puertas. El agradecimiento a Dios rompe cadenas. Y el agradecimiento a Dios inclusive hace que otro se convierta. Hermanos y hermanas, voy a dejar el tema aquí. Yo podría seguir, pero solo les quiero decir esta noche que siempre seamos agradecidos con el Señor. Y que estas reuniones de oración no las dejemos por nada. El pueblo de Dios debería estar el día miércoles, en su gran mayoría, debería estar reunido dándole gracias a Dios. Y en estas reuniones de oración, el Espíritu Santo se hace presente. Yo he mirado cómo lamentablemente, conforme los tiempos finales se van acercando a su final de los finales, he mirado cómo las iglesias están muriéndose, las reuniones de oración. Muchas iglesias cerraron los miércoles o cerraron el martes cuando hacían sus reuniones de oración, porque los hermanos ya no llegaron. Se convirtieron en sabatistas, y en sabatistas del mediodía, porque hasta el mediodía ya, y en la tarde no sé qué se hacen. Hermanos, yo quiero invitarles a ustedes a que no perdamos esta característica de ser un pueblo agradecido. De que tengamos gratitud siempre, hermanos, en todo. Que el mandato de Dios, agradecer en todo, lo tengamos tan fresco en nuestra mente que no nos perdamos las reuniones de los miércoles. Y quiero invitar a aquellos hermanos de la Iglesia de Advenimiento que me están viendo en su casa. Hermanitos,
En el nombre del Señor les digo, vengan aquí a congregarse los miércoles. Júntense con el pueblo de Dios. Vengan, alaben a Dios, alábenlo, exáltenlo, denle gloria a su nombre. Vengan a dar testimonios de agradecimiento. Aquí el Espíritu Santo los espera. Les invito para que el próximo miércoles se dejen venir. Hermanos y hermanas, solo voy a cerrar con un versículo. Si gustan, búsquenlo. Es el Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Dice lo siguiente: entrad por sus puertas, ¿de qué manera? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hay que venir a la iglesia con acción de gracias. Hay que entrar a las puertas de la iglesia con acción de gracias. Hay que venir con testimonios de agradecimiento. Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, y se lo voy a leer, que cuando nosotros somos agradecidos, dice el Espíritu de Profecía, que hasta nuestra salud mejora. Oiga, dice, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Está en Consejos sobre el Ministerio Médico, página 124. Se lo vuelvo a leer. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Que Dios bendiga su palabra y que su pueblo esta noche y de aquí hasta cuando Él venga siempre sea un pueblo agradecido. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, gracias por hacernos ver la importancia de cumplir con este mandato de agradecer a Dios en todo. Gracias, Señor, por hacernos saber que esta es la voluntad de Dios para todos nosotros que hemos sido llamados. Señor, es la voluntad suya que nosotros agradezcamos en todo. Es la voluntad suya que incluso en este culto de oración y testimonios su pueblo venga a agradecerle por todas sus bendiciones. Padre, le ruego que en esta iglesia, empezando por los ancianos, tengan ese deseo de venir para agradecerte a ti en todo. Te ruego, Señor, que esta iglesia, siguiendo por los líderes de los ministerios, puedan querer venir a este lugar para dar gracias a Dios en todo. Te ruego, Padre, que nosotros en todo tiempo seamos agradecidos contigo, en las buenas y en las malas. Ayúdanos, Señor, a que en medio de las pruebas siempre seamos agradecidos como Job, siempre seamos agradecidos como Daniel, siempre seamos agradecidos como Pablo y Silas, y que siempre seamos agradecidos como Jesús, quien antes de ir a la cruz, todavía dice en el aposento alto, daba gracias a Dios. Padre, te rogamos que tengamos siempre esta característica de ser un pueblo que agradece en todo tiempo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.